Muchas gracias, profesor Brady. Cordial saludo, profesora María del Pilar. Y bueno, a todos los presentes, muchas caras conocidas, profesores, estudiantes, parte de la académica. Pues para mí es un honor, un gusto estar acá como administrador público en este congreso, y pues la ponencia o el tema que traigo precisamente a colación es el que ustedes están leyendo allí: la necesidad de flexibilizar los requisitos y condiciones del artículo 11 de la ley 1551. Como ustedes saben, en los temas de administración pública se estudia mucho el tema del régimen municipal. Se estudia mucho precisamente la función y las competencias de las entidades territoriales. Entonces, ¿cuáles son las competencias que prácticamente tiene el ente territorial? Hablemoslo, el municipio. El municipio como máxima jurídica en lo local, es decir, dentro de nuestro terruño, dentro de nuestra localidad, de nuestra ruralidad, si se quiere así decir, y básicamente lo que nosotros vivimos en nuestra vecindad, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que el legislador o en el espíritu legislativo en la conformación de las entidades territoriales tiene unos requisitos que están taxativamente fijados precisamente, incluso allá de los 80, cuando entró, digamos, todo este fenómeno de la elección popular de las autoridades locales, porque pues anteriormente los alcaldes y los gobernadores lo nombraban por decreto, ¿no? Es decir, era una situación donde quizás profesionales iban a la gobernación y iban y nombraban de pronto a militares también para ir a estar en encargo como autoridad, pero el no tenía la vecindad de ese municipio, ¿cierto? Entonces iban y los nombraban, y pues básicamente digamos que en ese contexto durante mucho tiempo pues en el país sucedió así. Ahora, dentro del tema de la situación que tiene que ver precisamente con este tema de competencias, ¿cierto? Pues eso, digamos, tiene el régimen municipal un antecedente histórico, el decreto ley 1333 de 1986, nos hablan de la ley 136 y la ley 1551. Ok. Como lo dijo el profesor Beide, mi nombre es Diego Armando Aldana Sánchez, pues soy docente de nuestra territorial. Y bueno, es decir, mi línea o básicamente mi temática en la escuela o en el programa de pregrado de la ESAD es dentro del núcleo temático gestión territorial. Ok, bueno, yo quiero que por favor centren su atención en esta lámina. Es un ejercicio algo muy rápido. Pues aquí tenemos el dibujo de nuestro territorio nacional. ¿Qué país es el que está al lado? Viendo esa simetría, ¿qué país es? Queda en Europa, ¿no? Es una pista ahí. Francia, ¿cierto? Francia. Bueno, ok. En referente a esta lámina, Colombia, nosotros somos un país en extensión geográfica demasiado grande. De hecho, somos el país número 26 en el mundo en extensión geográfica. Tenemos más de 1.140.000 kilómetros cuadrados. Tenemos 1.122 municipios. Bueno, claro que esta cifra no es que esté como tan actualizada. Realmente, si ustedes quisieran ver realmente la actualización de esa cifra, simplemente entrar a la divipola del DANE y ahí encontraremos los datos muy actualizados. De esos 1.100 y tantos de municipios que existen, ojo, hablando de la figura del municipio, incluyendo los distritos que hay en Colombia, porque pues también hay una ley, ¿cierto?, de distritos, de áreas metropolitanas, también se incluyen ahí. Ok, Francia, al igual pudiéramos hablar nosotros de Alemania, de otros estados europeos, ¿cierto?, pues que tienen mucho más marcado una vida republicana mucho más amplia que desde luego nuestra, en los países del Nuevo Mundo, americanos. En Francia, en extensión territorial, es el país número 45, con algo así más o menos de 675.000 kilómetros cuadrados, es decir que más o menos Colombia casi que duplica a Francia, ¿cierto?,
en extensión territorial, y nótese que Francia tiene más de 35.000 municipios. Colombia tiene 1.100 y tantos de municipios, pero Francia, siendo la mitad del territorio de Colombia, tiene alrededor de 35.000 municipios y más. ¿Esto qué lectura hace? Es decir, cuando nosotros estamos hablando de cuál es el reto en los temas de descentralización, pues a lo mejor a nosotros se nos vienen muchas cosas a la cabeza, ¿cierto? Que las entidades necesitan más recursos, que la gestión pública se traduce en el tema de la capacidad en que tengan los alcaldes y los gobernadores de gestionar, ¿qué? Pues proyectos de inversión para las distintas necesidades básicas de la comunidad. Al fin de cuentas, entonces, el modelo territorial, pues está marcado en unas normas que por ahí, quienes me antecedieron, algunos ponentes, hablaban o mencionaban respecto de las normas del ordenamiento territorial. Ahora, la figura del municipio, como tiene unas responsabilidades, ¿cierto? Es decir, tiene unos compromisos, cumplir unos fines como tal, que están consagrados básicamente en las autoridades de los alcaldes y los consejos municipales. Es decir que en Francia la figura, existen más de 35.000 alcaldes. Es decir que territorios en Colombia, municipios muy grandes, demasiado grandes, donde realmente no se sabe qué es lo que se está administrando. Y aquí vamos a tener que, de manera conceptual, hablar de varios elementos. Es decir, nosotros cómo entendemos la geografía jurídica del territorio. ¿Cómo entendemos nosotros la geografía jurídica? ¿Cómo entendemos nosotros la evocación de los suelos? ¿Cómo entendemos nosotros las dinámicas demográficas de la población? ¿Entendemos nosotros el estudio de necesidades básicas, ¿cierto? ¿Cómo entendemos nosotros el sostenimiento, de las vías áreas o las vías rurales, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, que en la medida en que se supone que el territorio en extensión municipal es mucho más grande, aquí viene una pregunta importante. ¿Realmente la entidad territorial, y en este caso estoy hablando de la alcaldía, si se quiere así mencionar, la suficiente capacidad operativa para actualizar no solamente sus planes de ordenamiento territorial, sino entender la geografía jurídica y el manejo de la inversión pública en su territorio? Hay municipios en Colombia muy grandes en extensión, en el Caquetá, en otros departamentos, y uno diría, bueno, pues realmente si uno mira las partes de lo que anteriormente conocíamos nosotros como las intendencias, por ahí el compañero Alexander Segura nos hablaba precisamente del tema de la creación del departamento del Caquetá y del Meta. Existiendo municipios en extensión demasiadamente grandes, ¿cierto? Realmente, ¿cómo se hace la gestión en esos territorios? ¿Será que a punta de acción comunal? ¿O será que realmente el tema de la ley orgánica de ordenamiento territorial dio respuestas a la capacidad asociativa que tiene o deberían tener los municipios para jalonar recursos, y de pronto eso se quedó simplemente en regalías, la SOCAT, o quizás algún otro instrumento de financiación para las necesidades que se requieren? Bueno, eso es una, digamos, una incógnita bien grande. Sigamos. Mencionaba yo hace un momento, ¿cierto?, que si nosotros simplemente queremos saber de la información geoestadísticamente hablando, pues uno simplemente googlea, entra a la página del DANE y consulta los datos del geovisor, del geoportal, para uno conocer entonces cuántas veredas tiene mi municipio, cuál es el código de la Divipola. Y esto porque es importante, porque en los aspectos de la clasificación del territorio, en los planes de ordenamiento territorial, hay que clasificar un concepto que estadísticamente llamamos nosotros centros poblados. ¿Se han escuchado el término de centros poblados? Entonces, diciendo esa parte, ¿cuántos centros poblados nosotros identificábamos en nuestros municipios? Claro, uno entra al geovisor del DANE y uno consulta. En Colombia existe algo así, más de 7.000 centros poblados en todo el país.
La cifra de los municipios está clara, 1.100 y el último municipio que se creó en Colombia es Belén de Bajirá. Por allá hace unos 6 años, unos 5 años para acá, hubo un impulso, Barrancominas en la Guainía. Estamos corticos de tiempo. Entonces, haciendo a todo esto, ¿qué tanto ha retrasado, disculpen, los cambios normativos en permitirle a nuevos centros poblados o incluso nuevos territorios dentro de municipios para que su población se quiera elevar a categoría de municipio? Aquí en el Huila tenemos una experiencia algo muy concreta a nivel poblacional y tenemos el caso de Bruselas. Ahora, ¿en qué se retrasó eso normativamente hablando? Es decir, legislativamente hablando. Y es que anteriormente para uno conformar un municipio en Colombia, antes de la ley 136, se requería con 7.000 habitantes y menos de 5.000 ingresos, perdón, 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se expresa eso en ingresos corrientes de libre inversión. ¿Cuáles son los ingresos corrientes de libre inversión de un municipio? Bueno, pues sabemos que tenemos el grupo de los impuestos, los tributarios y los no tributarios. Pues, ¿qué tanta capacidad tiene un municipio para generar cobros a partir de los usos del suelo? Llámese como se llame, participación en la plusvalía, llámese de pronto la figura por el tema de obras por impuestos para los municipios PD, es decir, pues aquellos empresarios que quieran invertir en esos territorios lo puedan hacer, o incluso hablando también, ¿por qué no decirlo?, que en los territorios puedan también generar precisamente la contribución por valorización. Pero eso ya son aspectos financieros que sí finalmente importan a la hora de nosotros calcular en materia de finanzas públicas, ¿cierto?, el tema de los presupuestos. Por temas de tiempo, entonces, la situación frente, digamos, al contexto de por qué los cambios normativos han retrasado precisamente la creación de nuevos municipios en Colombia y por qué esto es importante para fortalecer la descentralización, porque ahí es donde está el tema. Las políticas públicas, que cada año en Colombia nacen nuevas políticas públicas, cada vez le delegan más funciones a los alcaldes, a los consejos, a los municipios, pero menos recursos. O sea, es decir, cada día aumentan más las competencias, pero aquí la cuestión es que las políticas públicas, algunas nacen desfinanciadas. Muchas políticas públicas, el legislador, es decir, cuando crean o adaptan mediante mandato legal, y algunas nacen desfinanciadas. Pero finalmente por competencia, ¿a quién le corresponde asumir esa gestión? A los territorios. Entonces, hay un tema, digamos, importante, y es un tema de capacidades institucionales. Es decir, el tema de capacidades institucionales está quedando corto frente al crecimiento demográfico de la población. Si eso es así, si los censos no están actualizados, porque algunos dirían, confiamos más en los datos del CISBEN que ni en el del DANE. Y eso es una situación, digamos, que en términos de estadística oficial, un poco preocupantes. La otra situación es qué tanto estos centros poblados en materia de lo que tributa el municipio, es decir, en situación de ley 617, en el pago de los impuestos de los ingresos corrientes de libre destinación, qué tanto está eso generando la carga burocrática del ente territorial, y en aquellos centros poblados donde sí hay necesidades de agua potable y saneamiento básico, por poner algún ejemplo, ¿cierto?, no alcanza a recibir esa inversión social. ¿Por qué? Porque aumenta el indicador del S17. Y por ahí alguien hablaba, creo que en mis anteriores, precisamente que eso incide en qué, pues en la categorización también de un municipio. La desarticulación de los planes de ordenamiento territorial, voy a tratar de ser un poco breve por temas de tiempo. ¿Qué pasa con el tema de la desarticulación de los planes de ordenamiento territorial? Como a bien se sabe, los planes de ordenamiento territorial no solamente se tienen que actualizar cada 3 vigencias, y las lógicas que dice la 388, sino que tienen que irse reformulando en la medida de los cambios de administraciones municipales. Aquí es una cuestión, digamos, muy importante, y es el tema de la participación ciudadana, es decir, qué tanto participa la ciudadanía en la construcción de
visión y el modelo de uso de suelo de su territorio. Entonces, muy seguramente vamos a responder en aquellos municipios donde se pueda centrar mucho mejor la participación, y no solamente ciudadana, sino también creándose nuevas administraciones públicas para que haya una mejor participación política. Con respecto al tema, bueno, es decir, aquí hay algunos antecedentes en la manifestación del problema. Esto trae, digamos, un contexto, digamos, histórico allí. Yo no venía, digamos, como así. ¿Me puedes dar minuticos más de jurado? 2 minuticos. Ok. Ok. Esto no. Ok. Bueno, quiero llegar acá básicamente, ¿cuál es el objeto de esta investigación? Es decir, para ir redondeando ahí, es analizar la eficiencia simbólica de la aplicabilidad de los requisitos para la creación de municipios que están establecidos precisamente en la norma citada, ¿cierto? Y los objetivos específicos, pues, es decir, vamos a manejar 2 categorizaciones dentro de la investigación, y es describir la capacidad operativa de inversión del ente territorial. En este caso estamos hablando del municipio de Neiva, con los recursos del Sistema General de Participaciones. Es decir, palabra más, palabra menos, municipio que se cree en Colombia, pues entra al Sistema General de Participación, es decir, entran los recursos de las necesidades de las transferencias constitucionales para atender esas necesidades básicas. Y 2, identificar la capacidad financiera de los centros poblados, es decir, los corregimientos, de poder generar los ingresos corrientes de libre destinación a partir de los indicadores financieros del ente territorial. ¿Cuáles indicadores financieros? Bueno, pues tendríamos que ver dentro de 8 la capacidad de endeudamiento, ley 358, la ley 617, el marco fiscal de mediano plazo que está en la ley 819, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que dejo ahí, pues básicamente ese es el objeto de la investigación, de la ponencia, que pues a bien tengo que esto pueda salir de la mejor manera para mi proyecto de maestría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Diego. Damos espacio de 2 minutos para preguntas, si hay preguntas por parte del público. ¿Sí? ¿No? Ok. Un segundo. Muy buenas noches, buenas tardes. Gerardo Fuentes Puente, egresado de la SAP, porque hay gente que dice, usted no ni estudió allá en la SAP. Perdón. Yo los invito a nuestro director o nuestro coordinador, que nosotros los egresados de la guerra nos hagamos conocer, porque es que no nos conocen ni aquí en Neiva, que es donde más o menos tenemos dónde estudiar, dónde trabajar, y lo importante de esto es que convoquemos a todos los egresados de la ESA a una manifestación para que nos conozcan, sepan quiénes somos nosotros, para qué servimos, qué elaboramos, qué hacemos y qué elaboramos. Entonces, oye, coordinador, por favor, porque no se sabe la participación. A nosotros no nos participan ni siquiera para ir a dar una misa. Entonces, eso le quiero manifestar, de que nosotros los egresados protestamos porque no nos reciben, no nos hacen, no nos llevan, y el señor gobernador, el señor alcalde, no saben nada de nosotros. Muchas gracias, muy amable, y habló del pueblo para el pueblo. Bien, ya. Aquí ya. Por favor, muy concretas. Gracias, doctor Diego. Me parece muy interesante su proyecto de investigación. Quisiera que, pues así sucintamente, porque le obliga el tiempo, ¿qué tiene que ver el régimen general de participaciones dentro de ese déficit económico que muestran los municipios? Gracias. Muy interesante pregunta. Precisamente ese es el motivo, digamos, esa es la apuesta por el cual básicamente habría que
entrar a revisar la metodología de asignación precisamente que hace el Departamento Nacional de Planeación. Por eso, precisamente, y siendo un poco, digamos, coherentes con el reto de nosotros poder demostrar, tomando un caso como Neiva o puede ser cualquier otro municipio, aquí tenemos caso de Pacarní en Tesalia, Bruselas en Pitalito, es decir, podríamos tomar muchos casos de referencia. En este caso, lo que se le apunta con esta investigación es tomar 5 corregimientos de aquí del municipio de Neiva. Ahora, ¿qué tiene que ver con el tema del Sistema General de Participaciones? Es decir, precisamente cuando se crea un municipio en Colombia, ¿cierto? Es decir, dentro de la nueva Pola, que surge a partir de que se crea una nueva organización jurídica, política y administrativa, es decir, un nuevo ente territorial, ¿cierto? Es decir, también recibe las asignaciones independientemente de su categoría, porque digamos, eso ya es otra situación, pero ya entra a participar bajo 2 factores. Primero, ¿cómo están los índices en materia de educación, cobertura, calidad? ¿Cómo están los índices en materia de salud? Entonces, ¿cómo están los índices en materia de la atención del programa de agua potable y saneamiento básico? Entonces, esos son básicamente lo que son asignaciones sectoriales y también lo que tiene que ver precisamente los mismos recursos que recibe el municipio original del cual un nuevo ente territorial se puede desagregar, solo que pasan a manejarlos y administrarlos directamente la nueva municipalidad. Pues vamos con 2 intervenciones más y cerramos. De acuerdo. allí. Ya, para ser breve, me interesa mucho la investigación. Básicamente me interesaría saber los resultados finalmente, cómo podemos hacerle seguimiento o verlo de pronto si somos de cualquier otro lado, porque digamos que en general discrepo un poco, no soy muy de acuerdo con crear más municipios, me parece igual, por lo menos, igual esto está muy por encima. Entonces, digamos, se hace un comparativo Colombia-Francia, pero Francia tiene 70 millones de habitantes, Colombia tiene 50. Se hace un comparativo cuando se comparan contra comunas en Francia, que no sé cómo las elijan. O sea, digamos que tengo muchos vacíos que me gustaría entender. Cuando acá en Colombia, por lo menos en Bogotá, si lo vemos, Bogotá ya está dividida. Si uno ve, yo vengo del Meta, Villavicencio, y la mayoría de municipios están divididos también en comunas. Es decir, si tienen una subdivisión muy parecida a la de Francia. Entonces, pues me gustaría es como entender bien los resultados, porque básicamente yo a priori no lo apoyo. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Ricardo, no hay resultados aún porque esta es una investigación que teóricamente está arrancando. Un anteproyecto, es decir, pero es la tesis que yo quiero demostrar, es lo que yo creo. Ahora, lo que tú mencionas de Francia, lo que pasa es que la estructura de la división político-administrativa de Francia viene por regiones, departamentos, algo muy parecido acá, ¿cierto? Lo que pasa es que esta situación de la regionalización de Francia es más para temas de representación electoral ante el Parlamento. En cambio acá, la LOC no respondió lo que se supone que eran las capacidades de las asociatividades de fortalecer las regiones y las provincias, porque prácticamente no existen. Temas regalías y regalías. Pero realmente centrar la atención de servicios básicos con los recursos del Tesoro Nacional, y en este caso estamos hablando nosotros de la atención de las transferencias constitucionales que llegan del Estado para que los comunales los administren, eligiendo sus autoridades locales, eso ya es otra cosa. Entonces, básicamente es eso, Ricardo. Vamos con la última intervención. Muy buenas tardes. Profe Diego, teniendo en cuenta el anteproyecto, porque estás diciendo que es un anteproyecto, y has hablado de caso puntual Bruselas. Bruselas en el 2016 intentó ante la Asamblea Departamental independizarse y que se creara y se le autorizara para poder ser municipio. Y se logró demostrar que sus ingresos propios generados con el territorio de Bruselas solamente eran 452 millones de pesos. Si nos vemos a un caso particular, El Salvador, que pasó de 266 municipios a solo 42, con 21.024 kilómetros, y comparado con el departamento del Huila, que tenemos 19.860, es decir, tenemos 125 kilómetros menos que un país que es El Salvador, y se tomó la determinación de reducir el gasto público en entidades públicas, en entidades territoriales. Como estás en anteproyecto, vas a tener la doble vía de que si se puede lograr a demostrar tu posición, o efectivamente determinamos que
estamos en un gasto público elevado. La ciudad de Neiva fue descategorizada. Pasamos de primera a segunda categoría por excesivo gasto público, y eso que solamente fue en el 2.17%, pero nos pasamos y nos descategorizamos, y no tener más bien las tendencias a reducción de gasto público para que haya mayor inversión y no generar más gasto de funcionamiento versus inversión en los territorios. Es que precisamente, gracias profesor Jorge, es eso precisamente lo que se busca, que precisamente se dinamice la mejor administración de los recursos del Sistema General de Participación. Claro, son recursos de inversión. Ahora, otra situación es que producto de los ingresos corrientes, es decir, del producto del recaudo, ¿cierto?, aumenten más los gastos de funcionamiento, lo cual luego pues afecta el indicador del S17, y por eso ve que Neiva se descategorizó. Pero el caso de Salvador, digamos, me llama mucho la atención y es muy particular, porque, es decir, el modelo del tipo de estructura del Estado de El Salvador es un poco diferente al de acá. Porque si aquí en Colombia decimos que nosotros somos un Estado unitario, centralista, que es muy marcado de cuerpo y espíritu, en Salvador aún más. Y lo que pasa es que allá, es decir, a diferencia de acá, es que aquí las entidades territoriales sí tienen autonomía. Sí tienen cierta autonomía. Es decir, cuando hablamos nosotros de esa autonomía, es que los recursos del sistema de participaciones no es de la nación, sino son de las entidades territoriales. Figura que allá no existe. Es decir, lo que son los recursos de inversión, ya terminó, jurado, ya un minutico. Entonces, es decir, pues, frente a esa hipótesis que me surge con este proyecto, con esta idea de anteproyecto, precisamente de la investigación, pues podríamos nosotros encontrarnos también con y pues, ¿por qué no poderla también considerar? Entonces, pues, me parecería bien tan, ¿ok? Sí, gracias, profesor. Un aspecto para complementar aquí en mi labor como profesor, importante frente a ese anteproyecto, profesor Diego, la reforma constitucional que ya surtió su primera vuelta en el Congreso de la República frente a la modificación de las competencias de las entidades territoriales. Consecuencia precisamente de los resultados de la misión de descentralización que se adelantó en el gobierno de Iván Duque y que vino a mostrar resultados recientemente, conllevó a que en el Congreso de la República se surtiera un proyecto de reforma constitucional en donde precisamente ante la asignación de competencias a los municipios y a las entidades territoriales da como resultado la importancia de ampliar la autonomía, no solamente desde el punto de vista de las responsabilidades, sino en lo que corresponde a la administración del recurso, a partir de lo que usted señala frente al tema de la asignación de SP. Empieza la legislatura de la segunda vuelta que corresponde surtir a la reforma constitucional y entiendo, digamos, hay un ambiente precisamente de todo esto que hemos venido escuchando recientemente en torno a las regiones autonómicas. Muchas gracias.